Vamos a hablar con Julián Aciner, él es titular de la FUA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, que acompañaron, ellos son fuerzas de izquierda, que formaron parte ayer de esta protesta. ¿Qué tal, Julián? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hablemos primero del caso, después hablamos de la modalidad para hacerlo visible, que me parece que son dos cosas distintas, por lo menos. Pero Las Heras, ¿cuántos trabajadores están condenados y por qué dicen ustedes que es una causa armada? Mira, hay 4 condenados a cadena perpetua, que es importante porque es la primera vez en los últimos 30 años de democracia que hay trabajadores que por el simple motivo de haber organizado una huelga en el año 2006, que fue una huelga apoyada por todo el pueblo. Las Heras es un pueblo donde básicamente muchas personas trabajan en el petróleo y bueno, el reclamo era contra el impuesto al salario. Ya desde ese momento fueron los precursores, digamos, de un reclamo que después fue algo de todos los trabajadores de nuestro país. Y el problema es la tercerización laboral, porque los petroleros están encuadrados por la UOCRA, el sindicato de Gerardo Martínez, para achatarles el salario, peores condiciones laborales. Entonces pedían el pase a planta permanente. Se hizo una huelga, de la cual participó, insisto, todo el pueblo de Las Heras, hubo una pueblada, y el gobierno nacional decidió militarizar la zona. Mandó la gendarmería, que prácticamente se instaló ahí durante todo un tiempo, casi un año, a la brigada de Santa Cruz, es decir, se armó una militarización de las propias plantas petroleras y de la propia ciudad, y se inició, bueno, en el marco de toda esa lucha, que hubo una huelga general ahí en Las Heras, apareció muerto este policía y se armó esta causa. Aparte hay otros trabajadores más condenados por coacción, lo cual es una pena más chica. Pero la condena es por la años. muerte de Sayago, no por la protesta, no por la huelga, digamos. O sea, los por la encontraron condena. culpables del asesinato de Sayago. Sí, casualidad, bueno, son todos trabajadores delegados petroleros y en el juicio lo que aparecieron es, por un lado, denuncias fuertes de apremios, de torturas, donde, bueno, esta brigada de investigaciones secuestraba a testigos durante varios días, los interrogaba en cualquier lugar que no tenía nada que ver. Bueno, los abogados protestaron por todo eso. Ahora los propios abogados de la causa tienen iniciados por el juez Quelín, que es el juez que maneja todo esto ahí en Santa Cruz, procesos para también sacarles a ellos directamente el título, digamos, de su posibilidad de ser abogados. Y el fenómeno fue que los propios testigos en el juicio se iban desdiciendo. Entonces apareció un testigo que decía: yo ayer dije que los imputaba a ellos, pero un mes después volvía al juicio y decía: no, a mí me amenazaron, me torturaron. El cura de Las Heras los está acompañando, el párroco de Las Heras, dijo que era una cuestión... Bueno, el Papa Francisco... El Papa les mandó una carta, bueno, no se pronunció sobre la condena, digamos, ¿no? Pero mandó una carta de acompañamiento, que no necesariamente es un pronunciamiento, me parece a mí, sobre... Mandó una carta acompañando y como decís, el Papa, es decir, todo el pueblo de Las Heras tienen claro acá lo que pasó y se quiso armar, digamos, un método de amedrentamiento contra los delegados. La semana pasada incluso... Pero ahora están condenados. Ahora están condenados. Y apelaron a otra instancia, están presos además. La presidenta del Tribunal Oral votó por la absolución, o sea, lo cual demuestra que no es que nuestro reclamo, digamos, es algo que no existe, sino que la propia presidenta votó eso. Pero bueno, el resto de los jueces no, con lo cual están condenados y estamos apelando en la Cámara Criminal de Caleta Olivia, diferentes abogados de derechos humanos, entendiendo que no hay ningún tipo de pruebas que los vinculen a lo que pasó, solamente testigos que se van desdiciendo y que todos denuncian incluso que fueron torturados por la propia policía, por lo cual se abrieron juicios, pero que este juez Quelín sobreseyó ya a todo el mundo, esas causas se cerraron en 2 minutos. Ahora, ustedes hicieron una protesta ayer, bueno, que complicó muchísimo los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, arrancando en la Panamericana, ruta que después fue desalojada por Gendarmería al comando de Sergio Berni, ¿no? Y ahí hubo otra detención que era de 3 chicos que estaban cortando la calle, ¿no? La ruta. ¿Qué sentido tiene protestar de esa manera? Que finalmente lo único que haces es ganarte el mal humor y el enojo de la enorme cantidad de personas que están varados en la autopista. No, el tema es que la situación está ya llegando a un límite, digamos. Nosotros nos movilizamos hace 3 semanas a Plaza de Mayo con este reclamo. En particular la FUA, por ejemplo, sacó afiches por todas las facultades, juntamos petitorios. Queremos convertir a esto en una gran causa nacional porque a veces lo que pasa en la provincia de Santa Cruz parece muy lejano, pero en realidad el punto de este es fuerte porque es un gran problema, digamos. Ahora tuvimos antes el análisis económico del que se viene un tarifazo, se viene un ajuste
fuerte en los salarios, ya con Está los bien, pero docentes se quiere cortar ver una este ruta, problema. la Panamericana, a la mañana, cuando está viniendo, ¿qué sentido tiene? Bueno, tiene sentido llamar obviamente la atención de toda la población sobre el tema, generar una presión. Efectivamente, todos estamos hablando ahora de No, lo que no pasó con estamos los hablando de petroleros lo de de las las Heras. Heras. Yo te pregunté por lo de las Heras, pero si ves la cobertura de ayer, lo único que se veía eran las imágenes Bueno, de seguro, la pero porque gendarmería tratando de desalojar. No había ni un solo título vinculado a cuál era el motivo. Lo que se volvía la noticia finalmente era imposible llegar por Panamericana a la sí, capital. hubo una clara represión. intención de que esa sea la noticia, incluso sobre todo por el propio gobierno, que agarró a este Rambo Berni, diciendo que eran delincuentes los que estaban cortando, que era un delito y lo que fuera. No, ruta nacional es delito cortar. No es lo mismo, digo, que ir a manifestar a Plaza de Mayo. Sí, Digo, a ver, la Constitución permite el derecho de protesta, de organización y de huelga, que obvio. finalmente se ejerce con los medios que tienen los trabajadores, porque un trabajador va a un tribunal, hace una apelación, hay abogados que los defienden, vamos a Plaza de Mayo y finalmente se agotan las instancias y acá el gobierno quiere aleccionar a los trabajadores y es una medida que apunta justamente a que bueno, son estos acuerdos que han firmado con Repsol, que han firmado con Chevron y que parece que las cláusulas no escritas es que ellos garantizan que los petroleros no están organizados. Ahora hay 5 delegados nuevos que la semana pasada los detuvieron, también simplemente por hacer un reclamo y ahora están presos. 5 petroleros nuevos que estaban reclamando también condiciones de laburo, una empresa que se llama Baxa, ahí en Santa Cruz, y como se están eligiendo delegados, y aparte, ¿sabes por qué los quieren apresar a ellos? Porque ellos cometieron el delito de haber expulsado a la burocracia sindical kirchnerista. El secretario general del sindicato de petroleros lo tuvieron que destituir porque el tipo vivía acá en Buenos Aires, se dedicaba solamente a arreglar con las petroleras y con el gobierno. Hubo asambleas generales de los petroleros que votaron nuevos delegados que no responden a la burocracia sindical, ni de Moyano ni de ¿no es el de Neuquén? El de bueno, eso Movimiento es Popular en Neuquino? Neuquén, Sí. esto en Santa Cruz, hay todo un proceso de elección, de renovación sindical, donde los delegados no responden a las viejas estructuras, sino que responden a los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿cómo se frena eso? Y bueno, una idea de que esto tenga una salida represiva. Y yo por eso llamo la atención sobre lo de Berni, esta idea de que los que protestamos somos delincuentes. Pero si vos, Primero que si ellos vos le defienden a Vudú. preguntás, haces una encuesta y decís, ¿querés que cuando se ponen sobre una ruta, liberen la ruta? Te va a dar que la enorme mayoría de la gente Sí, pero cree que no podés dejar que 10 personas, 30, 50 o 200 se paren sobre una ruta y hagan colapsar una Mira, ruta. yo no creo que es así. Primero porque la propia gente salió a la calle por ejemplo, tenemos, en el verano ¿qué pasó? Teníamos 400 piquetes en la ciudad de Buenos Aires, piquetes de 10 personas hasta de 200 personas, de lo que fuera, por pero la luz. por los cortes de luz. Ahí tenías una situación generalizada de gente sin luz que salía a Seguro, plantear... un gran problema. Berni ahí no apareció por ningún lado diciendo que iba a sacar porque eran delitos cortar la calle, pero cortar la ruta. nadie cortó la ruta. No. Está bien, pero cortaron la calle, pero no cortaron es la lo avenida. mismo, no es lo mismo una Pero no ruta estamos nacional. En no. términos de... No es lo mismo. Una cosa es una contravención, es totalmente distinto. En ruta nacional, digo, no podría la gendarmería desalojar la calle Santa Fe. Bueno, está bien, sin embargo, lo pero han además intentado. una cosa es cortar un carril, que es lo que estaba pasando, otra cosa es interrumpir la ruta. Sí, a ver, nosotros hicimos efectivamente diferentes bloqueos, se hizo el puente Pueyrredón, el de Liniers, que fue donde salió la gente, nosotros en particular cortamos con la fuga en el microcentro porteño, pero yo insisto, la emergencia de los piquetes tiene que ver con los problemas sociales que no se resuelven. Entonces, cuando no se vació la energía, tuvimos los cortes de luz, una complicidad del gobierno, de los diferentes gobiernos y demás, salió todo el mundo a la calle y era evidente que no se podía resolver eso prohibiendo ningún corte, de hecho el gobierno ni lo intentó, sino que había que volver la electricidad. Ahora vamos a tener el problema de los docentes la semana que viene, porque los docentes del 5 y el 6 ya tienen paro, a pesar de la propia burocracia sindical docente, que está alineada con el gobierno, que levantó los paros y todo lo demás, pero le quieren enchufar una rebaja salarial. Quieren que mientras le dan 5.000 millones de dólares a Repsol, para los docentes nada, un 25% en cuotas, que es bueno, descargar la crisis sobre la espalda del trabajador. Entonces ya se votaron, ya hay autoconvocatoria, votaron en huelga. No es igual a nada, pero es efectivamente en un contexto de una inflación por arriba del 25%, sobre todo si anualizás el incremento, quiere decir una pérdida de poder adquisitivo del salario real. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Lo va a ir a buscar también a los palazos, a los maestros? Entonces, los maestros que pudieron decir, che, hoy la verdad que ya mi laburo fue re complicado, ellos mismos la semana que viene van a necesitar cortar rutas, cortar calles. No, ¿por qué? Sí, los maestros protestan así. No protestan. Los maestros lo que hacen son paros y no van a las escuelas. Hacen paros, cortan todo. Yo te invito, vos hablaste de Neuquén. En Neuquén es famoso porque... pero no van a la... si hay un paro de provincia de Buenos Aires, lo que va a pasar es que no dan clases.
no van a clase, van a tomar todas las medidas de lucha, van a ir a La Plata, van a cortar toda la calle de La Plata, en Neuquén se cortan todas las rutas, incluso porque digo, son si métodos vos haces históricos. una corte en la calle, vos acá tenés la posibilidad de, aunque tardes un poco más, dar una vuelta a la manzana, perdés tiempo, vas a poner igual de mal humor a todo el mundo. Ahora, cortar una ruta de punta a punta y impedir el ingreso a la capital es una locura, con la gente que tiene que ir a laburar. Ese tipo es trabajador, ¿o no? El tipo que está sentado en la ruta, Seguro, que no está... pero ese mismo Porque yo trabajador te va a digo otra necesitar cosa, cortar la ruta el día de mañana. Es como pero decían, no. che, hay un camionero que quería pasar. Bueno, esos mismos camioneros son los que tuvieron que paralizar, cortaron toda la ruta que, no sé si viste lo que hicieron considerar, y con todas las empresas Bloquearon, sí. del grupo que Sí, las bloquearon de enteramente sí, todo sí. porque les habían despedido Sí. a los trabajadores. Entonces, Sí. si tenemos despidos, tenemos suspensiones, tenemos rebaja salarial, tenemos un ajuste que se descarga contra el pueblo, mientras benefician a vaciadores, porque lo de Repsol, que yo vi acá defender el acuerdo, esa gente debería poner plata para devolver a la Argentina todo lo que se llevaron. Y ahora lo que le van a devolver, la plata esta que le dan, es prácticamente la misma ganancia que ellos hubieran tenido si seguían acá explotando. No, pero no es por la ganancia, sino por lo que valía su paquete accionario al momento de la Sí, expropiación. pero que nadie hizo ni cuánto es lo que no valía. hubo un Porque tribunal ellos, de tasación. no, y ellos aparte vaciaron, porque ellos, nosotros, Eso la decían, flota sí. de YPF, la exploración, si no han invertido absolutamente nada, salieron con Eskenazi para llevarse el 90% de los dividendos como ganancia. Entonces, ahora nosotros le vamos a devolver, y el gobierno que hace eso, dice, bueno, a los trabajadores paritarias con techo, o hasta por decreto la amenazan a los docentes, y si hay huelgas, lo que fuera, bueno, tienen, es decir, por algo aparece Milani, por algo aparece Bernie, entonces aparece una salida represiva, un conflicto social, que yo pienso que el gobierno va a fracasar en esto, y por eso no se va a poder resolver el problema de los piquetes a los tiros. Ya eso ya se lo intentó hacer Duhalde, es decir, ya tuvimos Costilla y Santillán. No, pero Entonces, no hubo tiros ayer de gendarmería. hubo balas de goma, los compañeros, este compañero del Hospital Posadas, que fue impresionante porque lo llevaron al propio hospital del cual él era trabajador. Era un compañero de Posadas que uno de los que detuvieron en la ruta ayer. Exactamente, bueno, se armó todo un revuelo en el hospital, que hacía una huelga, no lo querían después, lo tuvieron ahí detenido, los trabajadores del hospital lo querían, bueno, obviamente no querían cuidar, pero no querían que quedara preso. Después lo liberaron. Ustedes cortaron ayer en Congreso a la tarde pidiendo la liberación de estas tres personas. Después lo liberaron, pero quedó puede perder la visión, es decir, quedó con un ojo muy lastimado. ¿Por una bala de goma? Exactamente, sí, por cómo les pegaron para llevárselos a detenidos. Entonces tenemos fuerzas represivas que el gobierno ahí las ha protegido durante todos estos años, ahora mete directamente un genocida al frente del ejército, y tiene que ver con este problema de que ellos quieren hacer un ajuste, que lo quieren garantizar, y van a tener que adoptar los medios para garantizarlo. Entonces, nosotros llamamos la atención de que la lucha nuestra, digamos, que a veces parece con tanta tenacidad, por la absolución de los presos de las eras, que es un problema que nosotros queremos convertir en una causa que se conozca, porque no puede ser, insisto, que haya trabajadores condenados a cadena perpetua, etcétera, tiene que ver con defender el derecho a la organización y a la lucha de los trabajadores frente a todo este panorama que tenemos todos por delante, que es el problema de que se quiere resolver un régimen de emergencia, el kirchnerismo que ya está quebrado, bueno, resolvérselo pasándole la factura a los trabajadores, y con una alianza fuerte con el capital financiero, al cual se le entregan concesiones, ahora el CIADI, porque aparte esto es lo que recién empieza, ahora viene el CIADI, viene el Club de París. No, el CIADI es el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, que finalmente es del cual salieron, porque el acuerdo justamente lo que implica es que Repsol retira la demanda. Bueno, pero hay otras empresas que están litigando, que son el resto de las privatizadas, y que el gobierno les dijo que les iba a pagar. Tenemos los fondos buitres, a los cuales están acordando, es decir, son todo por ahora una están cola. litigando, están intentando en el que la Corte Suprema de Estados Unidos revierta el fallo de Griesa. Bueno, pero es que si no hacen eso no van a recibir ningún tipo de endeudamiento. El gobierno nacional, después de años de endeudamiento, está desesperado por conseguir dólares. Lo que está claro es que salió al mercado internacional intentando cerrar cuentas pendientes para tratar de salir a los mercados internacionales. Sí, y lo que está claro es que mientras tenemos esa foto, tenemos la foto de cómo quieren enchufarles el costo de esa salida a los jubilados, a los trabajadores, porque el 11% cuando lo empiecen a cobrar ya va a haber desaparecido, como por la inflación. Vos decís de la movilidad jubilatoria, el primer tramo, el de marzo. Exactamente, y a todos los trabajadores esto de la paritaria docente es un primer llamado de atención, es decir, lo que quieren apretar prácticamente en todas las paritarias. A nosotros en la educación exactamente lo mismo, es decir, la evaluación es la licuación del presupuesto público, los problemas que ya veníamos arrastrando de años de vaciamiento de la educación pública, crecimiento de la privada, esto se va a intensificar todavía más. Entonces, en este marco nosotros
queremos defender nuestro derecho a la protesta y que si quieren sacar la protesta no la van a poder sacar, insisto, a los palazos, con la represión, que es algo que ya fracasó en nuestro país, sino que atiendan los problemas de fondo y que se resuelva. Entonces, que liberen a los petroleros, que le permitan tener delegados que no respondan a la burocracia sindical. Pero en el caso de los petroleros es un fallo de la justicia, en todo caso hay que esperar la apelación. Mira, la justicia de Santa Cruz y este juez Quelín en particular son tipos que trabajan en la gerencia de las petroleras y con el gobierno kirchnerista que le entregó... ¿Cómo trabaja la gerencia de las petroleras? Trabajan completamente alineados con los gerentes de las empresas que les dicen cuáles son los activistas que tienen que mandar a la cárcel, no importa el juicio, la carátula, y están ahí. Esta gente estuvo 3 años presa, ahora están libres. ¿Y ustedes no confían en la apelación? ¿No es un...? Bueno, sí, confiamos en la apelación, pero si es acompañada de esta lucha que estamos dando, poniendo el cuerpo, saliendo a la calle, organizando que esto sea una pelea de todos los sindicatos, de todos los trabajadores, porque la vía judicial por sí sola ya está demostrado que lleva a que, a que dominen los intereses grandes de las económicos, y el gobierno kirchnerista, que durante todos estos años en la Patagonia permitió el saqueo generalizado, la contaminación, y que se compromete a que los trabajadores no se puedan organizar. Julián, muchas gracias. No, gracias a vos. No hay más cortes previstos por ahora. Por ahora no, pero ya te insisto que 5 y 6, defendiendo a los docentes, la FUBA vuelve a salir a donde marchen los docentes, vamos a estar, porque es la defensa de la educación pública. La semana que viene con los docentes a donde... Exactamente, que cobren un salario mínimo igual a la canasta familiar, son 9.000 pesos, lo que está ofreciendo el gobierno es una vergüenza, y si defendemos al docente estamos defendiendo una mejor educación. Gracias, Julián.